Tal vez ya conozcas la historia del Camino de Santiago, pero si no es así, en este vídeo te voy a contar de forma muy resumida cuál es su origen. El Camino de Santiago consiste en varias rutas de peregrinación cuyo contexto es principalmente religioso. Según cuenta la tradición, en la Catedral de Santiago de Compostela se encuentra el sepulcro con los restos de Santiago el Mayor, aquel quien fuera el apóstol de Jesús de Nazaret. Se dice que tras la muerte y resurrección de Jesús, Santiago el Mayor vino a España a predicar para acercar el cristianismo a la gente. Aunque es cierto que, si investigamos un poco, no hay evidencias históricas de que esto ocurriese de verdad. Simplemente la tradición sigue manteniendo como verídica esta leyenda. Tras la muerte de Santiago, y según también la cultura popular, fue enterrado en algún lugar de Galicia, concretamente donde hoy se encuentra la ciudad de Santiago de Compostela. Una vez que fue enterrado allí, su sepulcro cayó en el más absoluto olvido, hasta que en el siglo IX, en plena Edad Media, se descubre ese sepulcro y la Iglesia lo atribuye a los restos de Santiago el Mayor. A partir de ese momento, el rumor del hallazgo se extiende como la pólvora por toda Europa, lo que atrae a millones de peregrinos de todas partes durante los próximos siglos. El rey Alfonso II se convierte en el primer peregrino documentado que viaja desde Oviedo hasta el lugar donde se han encontrado los restos del apóstol Santiago. Justo en ese punto donde se halla el sepulcro, se empezaría a construir lo que hoy en día es la Catedral de Santiago de Compostela, la cual sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia. Gracias a estos eventos, la ruta empieza a popularizarse y a crecer, dando un poco ese origen al camino que conocemos hoy en día. Cuando terminó la Edad Media, el camino pasó por varias crisis, entre ellas la llegada del Renacimiento y la llegada de la peste negra. Durante los siguientes siglos el camino estuvo muy olvidado hasta que en el siglo XX se empieza a recuperar otra vez, gracias a las asociaciones del Camino de Santiago. Cabe destacar que cuando hablamos del Camino de Santiago no hablamos solo de un único camino, sino que hablamos de muchos caminos. Oficialmente hay un buen número de ellos que están señalizados y que están considerados como caminos de Santiago oficiales. Recordemos que en la Edad Media los caminos no estaban señalizados, entonces los peregrinos tenían que avanzar por donde podían. Hoy en día esto es distinto y las asociaciones han señalizado los caminos con flechas amarillas para que el peregrino pueda orientarse con facilidad. Además, cada uno de los caminos tiene un nombre distinto. Aunque todos son caminos de Santiago, cada uno tiene su propio nombre para poder distinguirlos. Algunos ejemplos serían el camino primitivo, que fue el camino que recorrió Alfonso II, el camino francés, que hoy en día estaría considerado como el camino principal y el más popular de todos. Luego tendríamos también la Vía de la Plata, que cruza la península de sur a norte, y luego otra serie de caminos menos conocidos hoy en día, como podrían ser el Camino de Levante o la Ruta de la Lana. En total existen más de 30 caminos solamente aquí en la península ibérica, y otros muchos que parten desde distintas zonas de Europa, creando así una red de caminos muy extensa con un único propósito, que es llegar a la Catedral de Santiago. Como ya he comentado al principio del vídeo, el contexto del Camino de Santiago es un contexto religioso, pero hoy en día las motivaciones que llevan a la gente a peregrinar son muy variadas entre sí. Aunque evidentemente hay gente que lo hace por motivos religiosos, existen otros muchos motivos. Algunos lo hacen por motivos espirituales, otros por motivos culturales, otros por motivos gastronómicos, o algunas personas simplemente porque les gusta la naturaleza y el senderismo. Sea cual sea el motivo que impulsa a un peregrino a recorrer el camino, e incluso da igual si la leyenda de Santiago es cierta o no, hay una cosa en la que suelen coincidir todos, y es que el Camino de Santiago casi nunca te deja indiferente. Chicos, chicas, hasta aquí el vídeo del origen del Camino de Santiago. Esta historia es mucho más larga, tiene muchas más tramas, más situaciones, pero mi intención aquí era simplemente hacer un resumen muy concentrado para que podáis conocerla de una forma muy general. Si queréis, en futuros vídeos podemos profundizar en alguna otra de estas historias y dedicarle algo más de tiempo.
Por ahora me despido hasta el siguiente vídeo, no sin antes invitarte a que te unas al canal y a las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Buen camino.